Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Perímetro de trapecios y trapezoides. Unidad 2, tema 11. Este es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. Don Pedro necesita acercar un terreno con forma de trapecio rectangular cuyas medidas son estas. Presten atención, la número 1 es 500. 500 metros de base mayor, ¿ok? 300 metros de base menor, 250 metros de altura y 320 metros el lado no paralelo. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Qué cantidad de alambres necesita don Pedro? Ok, estamos viendo la imagen donde se nos representa al señor Pedro tirando las líneas de alambre y él necesita saber qué cantidad necesita para poder cercar todo su terreno. Muy bien, observemos lo que dice acá el planteamiento. Dice, a partir de la situación planteada, reflexiona y realiza las siguientes actividades. Observa la imagen que describe la forma del terreno y completa las medidas que se piden. Señores, no nos compliquemos la vida. Recordemos que nos están planteando es una operación donde nosotros necesitamos es simple y llanamente hacer un cálculo de un perímetro. ¿Y cómo es el cálculo de un perímetro? Pues ya vamos a ver cómo se desglosa esto. Observen lo que dice acá a continuación. Dice, al conocer las medidas de su lado, se procede a sumarlas. ¿Se dan cuenta? Es más sencillo de lo que nos imaginamos. Primero, acá tenemos la primera medida que es 300, que es la que nos dieron acá. 300 más 320 más 500 más 250. Recuerden que estamos hablando es de un trapecio, pero independientemente de cuál sea la figura, nosotros sabemos que el parámetro es la sumatoria total de sus lados. Por lo tanto, al conocer las medidas nos damos cuenta que necesita 1370 metros. Observen lo que dice acá. Es la sumatoria que me está dando todo su lado. O sea que se necesitan 1370 metros de alambre para acercar el terreno. Entonces, la figura quedaría establecida de esta manera. Observen. Tenemos el trapecio rectangular. Un lado mide 500, otro lado mide 300, otro lado mide 250 y 320 metros de altura, el lado no paralelo, es este lado que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Por eso que el enunciado nos indica qué tipo de trapecio es el que nosotros tenemos que diseñar para que cumpla esta condición. Ok, ya resolvimos ese problema. Vamos a ver entonces cuál es la siguiente condición. Nos dice, el perímetro, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Observen. El perímetro es la medida de la longitud del borde de una figura geométrica y se calcula sumando las longitudes de los lados de la figura geométrica. O sea, el perímetro de los trapecios se representa con la fórmula P igual a A más B más C más D. Acá tenemos la fórmula. Simple y llanamente, cuando escuchemos que quieren calcular el perímetro, ya sabemos que cuando hablamos de longitud, es la medida de cada lado que tiene allí. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué es el perímetro. Creo que ya no se nos va a olvidar. Observen acá. Tenemos una figura, un trapecio, otro trapecio y otro trapecio. Ahora, cada uno tiene figuras distintas. Tiene forma distinta, por supuesto. Recuerden que acá, por ejemplo, este tiene un lado que cumple una condición, que es 90 grados. Este otro tiene otra condición, igual que este. Y este otro también tiene otra condición. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones a las que amerita llamarlo al nombre a cada uno de esos trapecios. Pero ¿saben qué? Independientemente de cuál sea el nombre de él, de igual forma el perímetro,
lo vamos a calcular con esta fórmula, que es lo que me interesa que ustedes comprendan, que el perímetro, independientemente de cuál sea el tipo de trapecio, la sumatoria de los lados me va a dar el perímetro. Observen acá. Identifiquemos el valor de los lados de la figura. ¿Ok? Tenemos un trapecio escaleno, donde los lados son A, B, C y D. Ahora, me dice que A son 69 centímetros, B 30 centímetros, D 48 centímetros y C 45 centímetros. Ahora, ya establecí cuáles son los lados, que era en lo que me decía, el valor de los lados de la figura. Y el perímetro va a ser igual a quién entonces, a la sumatoria de cada uno de ellos. Como les decía yo, independientemente de cuál sea el trapecio, puede ser rectángulo, escaleno, isósceles. En este caso estamos en presencia de un trapecio escaleno. De igual forma vamos a sumar sus lados. Por lo tanto, el perímetro es 192 centímetros. Tenemos que tener mucho cuidado con la unidad de medida, porque en este caso me están hablando de centímetros, entonces el resultado me va a dar en centímetros. Muy bien, continuamos entonces. Ok, acá tenemos otra vez un trapecio rectangular o un trapecio recto porque tiene un ángulo recto, que era lo que le decía, de 90 grados. Entonces, cada lado tiene una magnitud o una longitud, por eso en este caso hablamos de eh, 1400 metros. Ya no me hablaron de centímetros. Era lo que yo les decía hace un momento. Tenemos que tener cuidado con la unidad de medida. En este caso hablamos de metros, 1400 metros. Este lado no paralelo mide 800 metros. La base superior mide 1003 metros. Y este otro lado mide 750 metros. Entonces, para calcular el perímetro ya sabemos que es la sumatoria de cada uno de esos lados. Y hacer la sumatoria me va a dar que el perímetro de este trapecio recto es de 3.953 metros. Por lo tanto, el perímetro es 3.953 metros, que es lo que miden los bordes de este trapecio, la sumatoria total de todos sus lados. Ahora vamos con este trapecio isósceles, un trapecio isósceles. Observen. ¿Qué quiere decir que es isósceles? Este lado que está acá mide lo mismo que tiene este otro lado acá, ¿cierto? Por eso es que hablamos de un trapecio isósceles. ¿Recuerdan los triángulos isósceles? Dos lados iguales y uno distinto. Acá en los trapecios también surge la misma combinación, que cuando hablamos de trapecios isósceles, tienen dos lados iguales y la base superior, la base inferior, son paralelas, pero ellos no son paralelos, pero son de la misma longitud. Por lo tanto, entonces, al saber nada más un solo lado, ya sabemos cuánto mide el otro. Al saber cuánto mide este no necesitamos saber cuánto mide, porque ya al decir que es isósceles, quiere decir que este otro lado es igual a este. Entonces hacemos la sumatoria. 10 más 12 más 10, que es este otro lado que está acá, más 24, que es el lado de acá, que está acá abajo. Entonces el perímetro, ¿cuánto me va a dar? Perímetro es igual a 56 centímetros. A centímetros. ¿Ya vieron que cambió? Centímetros. Acá me hablaban de metros y acá me hablan ahora otra vez de centímetros. Pero es importante que ustedes comprendan esto. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de un trapecio rectangular o un trapecio recto, tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Cuando hablamos de un trapecio isósceles, tiene dos lados iguales. Ahora, por lógica, ya sabemos que existen tres tipos de trapecio, que es el recto, el isósceles y el escaleno. A ver, ¿cuál sería el escaleno? Entonces, si ya yo sé que el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, el escaleno tiene que tener ningún lado igual. Por lo tanto, ese tipo de trapecio lo vamos a llamar escaleno. Cuando se nos presentan que no tiene lados iguales. Por ejemplo, este que sería así,
Este sería así, este sería así, y este sería así. Ningún lado es igual a ninguno. Por lo tanto, es un trapecio escaleno. Observen acá. Tenemos el trapezoide. Es lo que estamos hablando. Observen de sus lados. ¿Cuál de sus lados es igual? Es un trapezoide, o lo puedo llamar trapecio escaleno. Entonces, todos sus lados tienen una medida. Este mide 200, este mide 500, este otro mide 125 y este mide 320 metros. De igual forma, hacemos la sumatoria de todos sus lados para calcular a quién, al perímetro. Y la sumatoria me dice que es 1145 metros la sumatoria de todos sus lados. Bueno, ya trabajamos entonces con lo que es el trapecio y el perímetro, el cálculo del perímetro, independientemente de cuál sea el tipo de trapecio. Ya ustedes saben hacerlo, solamente tenemos que aplicar la fórmula donde el perímetro va a ser igual a la sumatoria de A más B más C más D. Ok, vamos a hacer este último ejercicio que dice lo siguiente. En un parque con forma de trapecio van a acercar un jardín con las siguientes medidas de sus lados. 6 metros, 7 metros, 15 metros y 7 metros. Ah, ok, observen, me están diciendo que un lado mide 7 metros y otro lado mide 7 metros. Quiere decir entonces que estamos en presencia de un trapecio isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, al hacer el cálculo, nos damos cuenta que estamos en presencia de un trapecio de esta manera. Dos lados miden 7, un lado mide 6 metros y un lado mide 15 metros. ¿Y cuál es el perímetro? La sumatoria de todos sus lados. Ya sabemos que acá, por ejemplo, 7 y 7, 14, más 6 me va a dar 20, más 15 me va a dar 35. Esa es la respuesta de lo que nos están preguntando. Que pasen un feliz día, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.